Bueno, buenas noches, oficialmente. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar este momento, estos minuticos, con el capítulo 2 de Efesios. Antes que nada, vamos a poner este momento en las manos del Señor. Yo misma lo haré, si me lo permiten. Damos gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por este día, gracias por esta noche y permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú nos has brindado, Señor, y por lo que no hemos recibido también, te damos gracias, Señor. Mira este grupo, Señor, tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti. Gracias por poner eso en nuestros corazones para seguir aprendiendo tu palabra y conocerte cada día más. Igualmente, más adelante pues daremos las peticiones de nuestros corazones, Señor, las peticiones que como personas, como humanos estamos viviendo en este mundo caído y tenemos situaciones que también pues las ponemos en tus manos todos los días, pero hoy siempre sacamos un momentito para hacerlo en grupo. Gracias por esto, Señor, por sabiduría del Espíritu Santo, Señor, en esta servidora que va a explicar, pues tratar de explicar humildemente lo que tú nos quieres decir en esta carta que Pablo hizo a los Efesios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar. Vamos con la carta que Pablo hizo a los Efesios. Ya le dimos gracias al Señor por ello. Y vamos, déjame hacer un pequeño resumen breve de 1 minuto, ¿verdad? Para darle continuidad a esto de los Efesios. ¿Qué vimos? ¿Qué fueron los versículos quizás más relevantes que nosotros vimos en el capítulo 1 de Efesios? Primero, decía de que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Eso es sumamente importante y nos llenaba de alegría. Dios decidió adoptarnos como miembro de su familia, ¿verdad? Al acercarse a sí mismo por medio de Jesucristo. También en el capítulo 1 decía que Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Y se acuerdan cuál era el plan, ¿verdad? El plan era que Cristo vino para todos, no solamente a ese pueblo que Dios había escogido para él, o que había hecho que era su pueblo, sino también vino para toda la humanidad. Ese es uno de los misterios que nos reveló Pablo en ese primer capítulo. También Dios nos identificó como suyos cuando nos entregó el Espíritu Santo. Este es uno también de los pasajes de la palabra donde ratifica lo que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo que está en nosotros, ahí lo ratifica en esta palabra, en esta carta de Pablo. Y ese Espíritu Santo también él menciona que es la garantía que nosotros tenemos de parte de Dios, como un contrato, como un sello que nos puso Dios cuando nos entregó el Espíritu Santo, de que nos va a entregar esa herencia que Él nos ha prometido. También Pablo decía que nos recordaba a los efesios, a sus discípulos, lo recordaba constantemente en sus oraciones, por eso es bueno que nosotros pues también, entre nosotras mismas, pues pensamos en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en nuestros familiares, hay que orar por ellos. Pedí a Él porque le diese sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, que es lo mismo que nosotras pues aquí estamos tratando de hacer. Y pedir por nosotras mismas, Señor, inúndanos, sigue dándonos esta sed de ti para seguir aprendiendo y seguir conociéndote porque Él lo mandó. También dice que Cristo está por encima de todo, no solamente en este mundo, sino en el venidero. Y eso también más adelante lo estudiaremos, el mundo que viene. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo básico, los versículos más como relevantes que vimos en el capítulo 1 de esa carta a los Efesios. Entonces, vamos a leer, como siempre hacemos, el capítulo 2, ¿no? Vamos a leerlo completo, quizás nos quedemos en la explicación de la primera parte, pero vamos a leer el capítulo 2 completo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en la versión Reina Valera 60. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues de don de Dios. Es un don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, incircuncisos, me imagino, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos, Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias Padre Santo por su palabra. Miren, esta carta de Efesios, Pablo, con todo lo que nos dijo en el primer capítulo, en este segundo capítulo, él viene tratando, ok, ya nos dijo en el primero que por la sangre de Cristo, que Dios nos llamó, que nos prometió, nos entregó el Espíritu Santo. Y aquí él como quiere hacer hincapié en de dónde nos sacó. O sea, ¿quiénes éramos nosotros antes de ser llamados? Y es una cosa increíble. Vamos a ver estos primeros 10 versículos. El primer versículo cuando dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, Él está hablando a los de Efesios, ¿no? A los Éfesos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí subrayo la parte de muertos. Nosotros tenemos que saber que antes de nosotros aceptar y reconocer verdaderamente a Jesucristo como nuestro Salvador, pues estábamos muertos. La humanidad, los seres humanos nacen y choca, pero es una realidad. Nacemos muertos espirituales. Sí, nacemos, niños, nos crían nuestros padres. Nuestros padres tienen la responsabilidad de ir alimentándonos, no solamente alimentarnos físicamente, sino alimentar nuestra alma, instruir al niño en su camino. O sea, todo eso es la responsabilidad de los padres. Pero hasta que el niño, ese niño bello que nosotros vemos y amamos tanto, va creciendo, pues tenemos que alimentarlo para que luego ellos, como nos pasó a nosotros, tomemos la decisión de aceptarlo. Y hasta que eso no suceda, nosotros estuvimos, en todo el mundo que no acepta al Señor, lo dice aquí, estuvieron y han estado y están y siguen estando muertos espirituales. Entonces nosotros estuvimos de ahí nos sacó el Señor. Hasta que nosotros dijimos, sí Señor, ya me dijeron, mi madre me crió, creo en ti, y todo lo que cada uno de nosotros haya hecho en su momento, creo en ti, te acepto, reconozco a Jesucristo el Salvador. Y ahí, pues nosotros ya fuimos, como dijo Pablo, sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Aquí Pablo vuelve y también le dice, en los cuales anduvisteis
En otro tiempo, fíjense que él habla de un tiempo pasado. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, oh Padre, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos quién es eso, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este detalle en este versículo, yo comentaba con doña Sonia, lo tremendo que es ese versículo. ¿Por qué? Porque aquí nos hace ver, y aquí está, se ve muy claro, que nosotros cuando estábamos muertos espirituales, aquellas personas que realmente no están con Dios, están con el otro, con el enemigo. La palabra lo llama diablo, lo llama Satanás, esa es la realidad. Y quizás antes, en mi ignorancia de todo, en mi ignorancia de la palabra de Dios y eso, muchos años antes, uno decía, bueno, pero que yo soy buena y hay gente buena en el mundo, ¿cómo va a ser Dios? ¿Y qué? ¿Qué sucede con eso? Que definitivamente aquí dice, o estás con Dios o no estás con Dios. Y el significado de no estar con Dios es estar con el enemigo. En otro tiempo, dice, estuvisteis, o sea, todos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente, lo que hay en el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, o sea, con el diablo. Usted está, nosotros estábamos con el diablo antes. Nos cuesta decirlo y la gente en el mundo, obviamente, los que no tienen al Espíritu Santo no van a entender lo que nosotros explicamos, porque la palabra es muy clara. Y la palabra también es clara que cuando tú estás estudiando, tú necesitas el Espíritu Santo para entenderlo. En el sentido de que sí, aquí no hay un área gris. Aquí no hay, bueno, pero que él no es tan bueno, pero él no está con el diablo. No, no, no. Yo no creo en Dios, pero yo no estoy con el diablo. No, 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 yo tampoco. No, no, yo hago mis cosas buenas. Yo sé que yo tengo que portarme bien. Yo sé que yo soy muy moral. Yo puedo ser hasta religiosa de quién sabe qué cosa, no, pero yo no creo en ese Dios. Yo solamente sé que hay un bien y un mal y yo a mí me gusta hacer las cosas buenas. Pues no, en esto no hay un área gris. En esto es o usted está con Dios o usted está con el enemigo, está en contra de Dios. Por eso inclusive más adelante lo sabemos y lo hemos oído todos en Apocalipsis. No me sé exactamente cuál es el versículo donde dice que nosotros no podemos ser tibios porque el Señor no vomitará de su boca. O sea, o usted es frío o usted es caliente, no hay tibio, no hay tibieza en eso. Entonces es muy importante que nosotros nos encontremos con esa palabra para que nosotros verdaderamente entendamos de dónde nos sacó el Señor y cómo verdaderamente a veces pues nosotros mismos nos preocupamos, oye, pero entonces y esto, y mi familia, no, pues por eso estamos aquí, para estudiar y llamarlos y predicar y que se acerquen a esta vida, porque solo en Él es que está la vida. En el versículo 3, fíjense que aquí, de hecho, Pablo se incluye en esto. Acuérdense que Pablo era judío y él escribe a los gentiles. Pablo se incluye en este versículo donde dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. O sea, él reconoce ahí que independientemente él era judío y era pueblo escogido de Dios y todo esto, independientemente de eso, él también reconoce que antes, en otro tiempo, antes de él reconocer a Jesucristo, él estaba en los deseos de la carne. Y sabemos que cuando hablamos de la carne, no hablamos de esta carne que estamos viendo ahí, sino que realmente lo que estamos diciendo es los deseos de lo que nosotros queremos hacer. De hecho, yo vi algo en estos días estudiando precisamente tu Efesios, donde decía un pastor, y me llamaba mucho la atención eso, donde decía, a veces el usted ser bueno, usted está pecando. O sea, el que no conoce a Dios, vamos a poner esa parte. ¿Por qué? Porque usted está siendo bueno, no por obediencia a Dios, sino para glorificarse quizás usted mismo. Usted quiere ser reconocido, usted no quiere dañar su reputación, no, mi reputación no la puedo dañar. Yo quiero hacer este bien, yo quiero que usted lo publica, o yo quiero hacer esto, yo me porto bien, pero usted lo hace por usted, por vanagloriarse usted, por que usted, en el egocentrismo del ser humano. Y eso es pecado.
Porque todo lo bueno que pueda salir de nosotros no es por nosotros, no es por nosotros, es porque el Señor ha trabajado con nosotros, nos pone en nuestro corazón y nosotros por obediencia también, porque a veces quizás no queremos hacer algo que el Señor nos manda, pero por obediencia a Dios lo hacemos. A veces no queremos hacer algo porque nuestro orgullo humano, ay, esta persona no me contestó bien, esta persona no me saludó, mira, ahora tengo que llamar y esto, no, hombre, no, yo no lo voy a llamar, yo no lo voy a pedir perdón. No, Señor, eso es humanamente, es verdad, nos molesta, humanamente es verdad, nos sentimos mal. Y quizás humanamente también sentimos que nos humillamos, pero el Señor, eso no tiene nada que ver, el Señor manda que usted lo haga. El Señor manda que usted, tiene que darle la otra mejilla, usted la dé. Entonces, esas son las cosas que tienen que morir en nuestra carne. Y como decía este pastor, este predicador que yo vi, hasta en eso, cuando usted no reconoce a Dios en ese tipo de detalles, usted está pecando, porque usted no está dando la gloria a Él, ni lo está haciendo por su obediencia, sino por usted. Porque usted quiere ser reconocido, usted no quiere dañar su reputación y usted quiere hacer eso. Fíjense hasta eso. Bueno, y aquí menciona lo de hijos por la naturaleza, y éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, claro, porque lo vemos, o sea, por naturaleza el hombre nace tempestuoso, el hombre nace con todas esas cosas y lo vemos y lo hemos hablado anteriormente, cuando vemos a estos niños que quieren de todo y yo lo quiero y eso es mío, y usted lo ve en sus nietos, en sus hijos, 2, 3, 4, 5 años, que todos lo quieren, y si usted no es que está ahí deteniéndolo, no, eso no se hace. Pero yo lo quiero, sí, pero no importa que usted lo quiera, eso es del amiguito suyo. Usted no puede querer eso no es suyo, usted no lo puede coger. Si no hubiese, imagínense, alguien que estuviera deteniendo a cada niño, enseñándole lo que se puede y lo que no se puede, yo no me imagino el ser humano que crece así solo, queriendo hacer lo que quiere. Entonces, con eso nacemos. Y eso es el que tiene que, ese yo, nosotros, esa es la carne, los deseos de la carne, que tienen que morir. Porque simplemente el Señor lo dice así. Pero aquí dice, en el versículo 4, habla muy bien, y Pablo se lo dice, y se lo refleja, se lo reitera a esos discípulos allá en Éfesos. Pero Dios, o sea, usted es malo, usted nace con esa naturaleza, usted estaba muerto espiritualmente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y vuelve y reitera, aún estando muertos en pecados todos nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él, por gracia, y dice, por gracia soy salvo. O sea, nosotros no somos salvos porque nos merecemos ser salvos, no soy salvo porque yo quiero ser buena. No, nosotros no somos nada para merecernos eso. Simplemente por el amor de Dios, su gran misericordia y por su gracia, Él decidió entregarnos a Cristo a la humanidad completa. Esa fue su decisión, recuérdense que será uno de los misterios. Y como dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quizás esta parte nos pueda llamar la atención, donde dice, o sea, hasta hablando en pasado, Pablo, o sea, ¿cómo así? Si estamos aquí, nosotros ahora. ¿Y por qué Pablo le dice a esos efesios, le dice que tú estamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó? El que resucitó fue Cristo, pero Él está hablando en pasado. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Señores, porque recuérdense, primero, que Dios no tiene tiempo. O sea, Dios, esos son de los misterios que nuestras cabezas finitas no vamos a entender. Pero Él no tiene tiempo. Un día es 1000 es un día, y Él simplemente nos ve. Él sabe que nosotros nos aceptamos a su Hijo. Lo aceptamos. Sí, Señor, yo acepto a tu Hijo. Yo sé que Él es el único camino. Yo sé que Él es el Salvador. Entonces, Él sabe que cuando Cristo resucitó, nos dio a nosotros ese poder de que vamos a resucitar y que ya tiene nuestros lugares. Él no está viendo allá en el cielo. Ya nosotros tenemos nuestros lugares donde nos vamos a sentar. Y yo nada más con eso, como comentaba yo el otro día a alguien, ya yo con eso estoy tranquila. Yo con eso ya me siento como con una seguridad, que yo soy salva y yo tengo mi terrenito allá. No sé dónde, no sé
qué corona, no sé si tenga corona o no corona, pero yo sé que yo estoy allá. Que eso está mal también, porque uno tiene que buscar hacer más cosas de la obra. Pero son cosas que uno dice jocosamente. Yo tengo mi lugar allá con Papá Dios. Entonces, en el versículo 7 mostraba estas partes. Conjuntamente con Él nos resucitó, nos hizo entre los lugares, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Él reitera, y fíjense que todos estos primeros versículos, Él reitera esa grandeza, ese amor, esa misericordia, su gracia. Él siempre le encanta, Pablo, resaltar ese poderío, ese amor, porque para nosotros entender el poder de Dios humanamente, nosotros lo comparamos con eso, nosotros comparamos con el Dios de amor. Nos gusta, porque así uno lo siente, ese sentimiento, la forma que nosotros podemos entender más es, wow, sí, como yo voy a entregar, no podemos imaginarnos entregar a un hijo. Entonces, esa clase de amor tan grande nos hace más fácil nosotros entender el amor que Dios tiene por nosotros cuando lo comparamos de esa forma, la gracia y la bondad que Él tiene hacia nosotros. Y vuelve y reitera aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque esa es otra. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, cuando nosotros tomamos nuestra decisión, o ahora porque estamos aquí oyendo, o la persona que esté oyendo eso en un momento, o mañana, no importa, va a oír esta grabación. Si el Señor se la puso en sus manos, el Señor la puso, que usted cliqueara ese link cuando alguien se lo comparta. Si usted lo está oyendo es porque el Señor quería que usted oyera esto. Y lo que en este momento lo que nosotros oigamos, Él lo quiso de esa forma. Y cuando nosotros estamos aquí, lo aceptamos. No porque yo soy, deja ver, o tan inteligente o tan buena que dije, sí, quiero al Señor y creo en Él. La fe no es de nosotros. La fe es un don de Dios. Oiga eso, aparte de todo. La fe es un don de Dios. Entonces nosotros somos salvos por medio de la fe. Y no solamente, es que por medio de la fe que yo tengo, oh Señor, yo creo en ti. No, Él nos dio ese don. Él puso ese don en nosotros. Y por eso nosotros estamos aquí aceptándolo y aprendiendo sobre Él. Porque es un don, entonces tenemos que estar más que agradecidos porque Él nos ha colocado ese don. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que nosotros hagamos, y esto es algo importante, yo tuve una pequeña, yo no voy a decir discusión, sino un tipo de debate con mis hijos en esa parte. Ya nosotros habíamos estudiado que la fe sin obras es muerta. Entonces, si la fe sin obra es una fe muerta, entonces yo no estoy obedeciendo a Dios, entonces yo no tengo fe. Entonces, aunque yo diga que creo en Dios, yo no creo en Dios. Es una cosa, pero es una matemática simple, lógica y muy real. La fe es un don de Dios, yo lo acepté. Ahí dice, por gracia soy salvo. No por obras, no importa lo que yo haga en esta tierra, no importa todo lo que yo me sienta aquí y trabaje para el Señor, entonces no importa eso porque no es por obra. El Señor lo dejó claro. Ahora el Señor quiere que tú hagas obras. Porque entonces uno dirá, y decían, pero es una contradicción. No, no es una contradicción. Realmente no debe ser una contradicción. Si usted tiene una verdadera fe, cuando cree al Señor, usted va a hacer su obra. Pero usted, ¿por qué hace la obra? Usted lo hace para glorificarlo a Él, porque todo va a depender de verdaderamente el Señor conoce el corazón de usted cuando usted va a ejecutar la obra que usted haya decidido hacer. Lo hace por obediencia al Señor, lo hace por amor a Dios, lo está haciendo usted simplemente para tener algo que hacer o decir o por colocarlo en su currículum. Ahí es el ojo que tenemos que tener. No por obras para que nadie se gloríe. Porque, y finaliza este versículo de aquí lo vamos a dejar, porque somos hechura suya. O sea, nosotros sabemos desde Génesis, el Señor nos dijo que nos hizo
a imagen y semejanza. Entonces nosotros vamos a ser salvos por la gracia, ya no hay más nada. El Señor, por gracia que nosotros somos salvos, no somos nadie. Nos dio la fe, Él, que es un don. Entonces si tenemos ese don, nos lo está entregando. No va a ser por obra que nos vamos a salvar, porque Él no quiere que nadie se gloríe. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo puse mi fundación, yo hágalo si usted quiere, pero fíjese, ojo, por qué lo está haciendo. Él ve su corazón porque usted está haciendo eso. Y el versículo dice, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo para buenas obras. O sea, si usted lo tiene, el corazón suyo lo va a hacer por Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto va a salir espontáneo, esto va a salir del corazón, esto va a salir precisamente por la fe y el don que Dios colocó en nosotros, lo que sembró, no porque nosotros dijimos que le vamos a hacer. Con mucho cuidado de eso. Doña Sonia, para cerrar esta parte, estos 3 minutitos, que usted pueda decirnos o enfatizar algo más en estos primeros 10 versículos que nosotros vemos aquí, ¿qué usted nos diría? Espérese que no se oye. Estoy reiniciando el audio. Amén. Hágale, amén. Bueno, a mí me gustaría recalcar que cuando Pablo dijo que estamos sentados en los lugares celestiales, él vio todo hasta el rapto de la iglesia. En esos 2 versículos, porque recuerden que estamos estudiando los primeros 3 versículos de la iglesia, el llamado de la iglesia hacia el cielo, ¿verdad? Y entonces él vio ahí hasta el futuro de la iglesia, lo vio ahí arriba, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero eso es espiritualmente que Él nos puso allá, ¿verdad? Pero que la iglesia tiene los pies aquí en la tierra y aquí es donde debemos de trabajar para el Señor. Y como dice, que todo lo que hagamos, este versículo que tú acabas de decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. A Colosenses 3:23. Es decir, ya nosotros no podemos hacer ninguna obra como de nosotros, ¿verdad? Porque como ya no somos de nosotros, porque Cristo nos compró. Cuando hacemos obra antes de aceptar a Cristo, dice en Isaías, no me recuerdo el versículo, dice que todo lo que hagamos son trapos de inmundicia. El Señor no lo recibe, porque somos de parte de nosotros y nosotros no somos nadie para el Señor, pero su Hijo sí. Entonces, cuando recibimos al Hijo, entonces todo lo que hagamos, el Señor lo ve como que nosotros lo hacemos para Él. Para Él. Para Él. Y entonces, esa es la bendición que nosotros recibimos por hacer las cosas como para el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Cristo no es en vano, porque Él, cuando Él venga, nos dará las recompensas, las coronas, los galardones y toda esa cosa. Oh, bendito. Sí, entonces ahí es que viene toda la bendición del cristiano, sobre todo la salvación, que es lo más importante que debemos de nosotros reconocer, que ese regalo es inmerecido, que Dios nos haya amado tanto como para enviar su Hijo a salvarnos con lo malo que éramos todos antes, ¿verdad? Con todos los defectos. Él no miró los defectos, porque él sabe que el hombre tiene la carne mala. Y dice que sangre ni carne no heredarán el reino, que lo que es eterno es el alma. Entonces, y el alma es la que es eterna. Entonces él dice, él no le gusta nada de lo que nosotros en la carne hagamos. Para nosotros hacemos, ¿verdad? Pero entonces él ama el alma de nosotros porque somos hechuras suyas a semejanza de él. Y como él dice que él preparó, que el Señor preparó esas buenas obras para que siguiéramos en ellas. O sea, por eso es que cuando nosotros hacemos obras, él ya las preparó para que nosotros las sigamos. O sea, que simplemente estamos haciendo andar en ella, lo que él dijo que hiciéramos.
Exactamente. Amén. Así que esta es mi aportación. Amén, amén. No, pues vamos a cerrar. A mí lo que más me llamó la atención de este punto, y creo que te lo había comentado, era eso, era wow. La parte donde dice, o estamos con él o están con el otro. No hay una tercera opción, no hay una tercera opción. O sea, No. la humanidad no tiene una opción de que, no estoy con Dios, pero no, yo no estoy con él. Yo no soy nadie, yo estoy en el medio, yo llevo mi vida bien. No hay esa tercera opción. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Es que si usted no está con él, la tibieza es lo que menos le agrada al Señor. No hay área gris. Eso está en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis. Ajá. Eso de que dice, no, y él tiene un pie afuera y uno adentro. No. O tiene los dos adentro o tiene los dos afuera. No hay forma de estar en el medio. No hay. No. Así que preocupémonos por estar con él. Entonces él vomita. Así es. Entonces preocupémonos por estar con él. Vomitaría de la boca. Claro. Tenemos que procurar estar adentro. Claro. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí, esta primera parte, y nos vemos, vamos a reconectarnos para hacer nuestra segunda parte, que es la parte en que nosotros hacemos ya la oración de nuestro grupo. Así que gracias por su tiempo, vamos a dejarlo por aquí y nos continuamos en la segunda parte. Amén. Mira a ver si tú te puedes comunicar con Selenia, a ver si ella puede. Entonces